Hallo, willkommen a una nueva edición del debate de mi Bundesliga. Acá estamos ya una semana más. No van a quedar muchas, ya saben, no van a quedar muchas más porque esto... El gran circo, y no estamos hablando de la Fórmula 1, ya se terminó. Ya han dado todos los trofeos que se tenían que dar en esta temporada, incluyendo los de mejor jugador. Así que ya absolutamente está todo cocinado, acercándonos ya al inicio, aunque... Si bien no comenzó, ya comenzó básicamente el mercado de fichajes de verano 2025. Y acá estamos reunidos otra semana porque hay mucho para comentar y vamos a tratar de sacarlo lo más pronto posible. Tanto para nosotros como para ustedes que están del otro lado. Pero bueno, saludo primero a nuestra querida amiga Cata Beltramino. ¿Es difícil una semana sin levantar títulos o ya tranqui? Bien, me imagino contenta. Me parece que te estás olvidando del World Sevens Football que ganó el equipo masculino femenino. En este club levantamos títulos todas las semanas. Bueno. La Así Audi que Cup. siempre hay algo. La Audi Cup todavía no hubo esta temporada. Hace mucho que no se hace Audi Cup. Sí, la verdad que sí. Desde que la ganó Kane. Bueno. Mirá. Bueno, ahora ya está, no se puede hacer más chistes con eso. Ya tiene un título real. Es que ahí, ese día fue en que Kane supo, yo tengo que venir acá para ganar títulos. O sea, ese fue el día que tuvo que dijo, acá hay algo, hay una conexión. De hecho, ahora claro. Tottenham también ganó títulos, así que... ¿Cómo son las cosas? Sí, es ese plan maestro de irse al Bayern para ganar títulos. Ahora mismo el Tottenham ha ganado la misma cantidad de títulos que Harry Kane. ¿Qué pesa más, una Europa League o una Bundesliga? Se ha dado ese debate. A ver, ya que empezamos. A ver, para el Tottenham cualquier título. No, ya sé. Para Harry Kane también. Sí, entonces, pero por ejemplo, a nivel de desesperación, yo creo que a las dos partes les vale lo mismo cada uno. Pero yo digo, a ver, ya aprovechando que yo no estoy con camiseta, hace frío acá en Argentina, así que lo tengo que decir. Pero tenemos por un lado a Cata con la de Bundesliga y a Blas con la de Europa League. Así que pues, es más que obvio esta pregunta para hacer. Pero igual creo que todo depende del club. Si le vas a decir al Bayern que prefiere una Bundesliga o una Europa League, ya caer a Europa League es un fracaso total. Claro. Entonces, claro, no, yo lo decía porque indirectamente. Siempre vale más el título de liga que tenés que ganar toda la temporada que uno que jugás cada tanto. Ahora si te quedas, salvo la Champions, que obviamente es ahora muy si te superior quedas del nivel. sin Pokal y sin Bundesliga, pasa a ser la prioridad máxima. Y sí, bueno, pero sigue siendo un fracaso jugar la Europa League. O sea, el Bayern no festejaría una Europa League como festeja una Bundesliga. Polémico, pero igual tiene mucho sentido. Sí, tiene mucho sentido, más cuando ganó 12 de 13. ¿Qué significa que quedaste quinto? Yo recuerdo a Luca quinto. Toni en Getafe celebrar una remontada como si fuera la final de la Champions y eran unos cuartos de la UEFA. Bueno, pero convengamos que era la época en la cual terminar tercero te tiraba de Europa League o Copa UEFA en aquel momento. Eran tiempos... Claro. Eran otros tiempos, era otra historia, decía una canción. Y bueno, ya que estamos, Blas, buen día. Hoy voy a decir algo, se lo nota más contento hablar desde que terminó la temporada. Sí. No, hoy estoy de celebración. Hoy rememoramos... No tiene que hacer cálculos para restar fechas. No, ya... No, hoy se cumple el 10º aniversario de la Pokal de 2015, de la final de la Pokal que ganó el Wolfsburg. Eso es lo que nos queda. Momento efeméride. ¿Qué fue ya? Sí, ya fue el último.
contabilizando femenino y masculino, ¿es el último título del Wolfsburg? ¿O no? Femenino creo que hubo más. No, femenino siguió ganando. Ganaron una Champions incluso después. Ah, bueno, está bien. Diría. Y del masculino... Sí. No, del masculino está la Supercopa que le ganó Niklas Bender al Bayern. En un arrebato esa misma temporada. Histórico. Ah, ¿verdad? Sí, pero fue unos meses después. Claro, pues se fue en agosto. El último acto de servicio de del Lord. Y también no, sí, igual Bender creo que siguió un par de temporadas más, pero sí, el Lord aguantó algunos meses más hasta que no se dio cuenta alguien de que no debía estar. De que demasiado. Sí, y ahí empezó después. Pero me hace gracia, ¿no? Que el desarme. Cuando todos los posts que estoy viendo de la Pokal, no sé qué, la primera foto es la de Bruyne. ¿Qué me estarán queriendo decir, no? ¿Qué estarán intentando mandarnos? Nada. ¿Por qué de todos los jugadores ¿sabes cuál es la señal, lamentablemente? se le elige a él y no al capitán? ¿Por qué no sale Diego Benaglio en la primera foto? La señal es eso, que hace 10 años que no gana nada. Lamentablemente esa es la señal. Bueno, me parece que siendo el Leverkusen tampoco puedes venir aquí a... No es chicana. Que hace un año, bueno, el Leverkusen ganaba, pero antes que... No, es que por eso te digo, no es chicana, no es que te estoy diciendo que significa algo agresivo. O sea, simplemente que a ver, yo soy partidario de que a mí me gustaría que ganen todos los equipos sacando Bayern Múnich, y no es como una ofensa ni nada agresivo, sino para que haya más campeones, pluralidad de clubes festejando antes que el mismo. Y bueno, pero también, obviamente, el Bayern gana siempre, pues bueno. Así están las cosas, país. Pero más allá de todo, o sea, para mí el hecho que un Wolfsburg, o que un Dortmund, que un Leverkusen, o que un Stuttgart, como fue justamente este fin de semana, ganen títulos, es algo súper saludable para la Bundesliga, para la Pokal, para el fútbol alemán en general. Pero bueno, no siempre se da. No se pudo. Sí. Exactamente, no se pudo. Pero eso, Bundesliga, ahora justamente, ya que entramos. De hecho, hablando de Stuttgart, se confirmó hoy que Stuttgart va a participar como local en la Supercopa Alemana de esta edición 2025. Obviamente enfrentando al Bayern Múnich. Siempre es así igual eso. Hace mucho que el Bayern no la juega de local. Sí, pero igual, por ejemplo, en la temporada pasada, yo no sé si se acuerdan, que hubo toda una polémica porque generalmente se supone que el que no gana títulos o el que gana Pokal justamente es con el que se queda la localía, y Stuttgart se quejó justamente porque el año pasado había sido segundo. Es verdad. Y la final se jugó en Leverkusen, pero bueno, yo creo que también un poco para evitar controversias, pero igual no hubo ediciones, eso sí que hubo una edición que se jugó. Pero eso a mí sí que me parece como muy partidista, rollo. Cuando gana el Bayern la Liga y la Pokal, siempre se juega la Supercopa en casa del otro equipo. No, pero creo que cuando de repente se reparte, como que ya ese debate deja de ser trascendente. Pero creo que hubo una entre Leipzig y Bayern que se jugó en el Allianz Arena. No, las dos en Red Bull. Me estoy fijando ahora. El Bayern en los últimos años jugó la única Supercopa que no jugó, fue la de la temporada pasada. Y después de todas las otras, que te digo, hasta 2013, o sea, es 2000... Es demasiado. No, espera, 2012-2013 jugó 2 en el Allianz Arena. De no sé cuántas temporadas pasé, pero no sé, 10, una cosa así. Y bueno, ganaron 12 de 13 Bundesligas, si a eso hay que sumarles Pokal. Agradezcamos que ya van 5 años que no ganan Pokal, pues ya al menos para que ahí haya un torneo para los otros. Claro. Pero bueno, en algún momento sabemos que esa racha se va a terminar. Pero hubo una etapa extraña a inicios de siglo donde creo que la Supercopa era entre 4. Claro, antes la Supercopa se jugaba... y se jugaba en Alemania, no se jugaba en Arabia.
una lección que España debería aprender. Vamos, Bra, vamos, Bra. A los alemanes les decís que te llevas la Supercopa Arabia y te bombardean las oficinas de la DFL. Mirá el quilombo que... se van a acordar, el quilombo que hicieron el año pasado por jugar los lunes. Algo que está bien, o sea, está muy bien la crítica. Pero en otras ligas como, bueno, hay que jugar el lunes, se acepta, se sigue. No, en Alemania no se permitió. Así que si llevan un trofeo allá a otro país, no, sería un desastre total. Pero bueno, rápidamente hablando justo de lo que fue la final de la Pokal, que hay cositas para hablar, pero también el resultado no nos ha dejado mucha sorpresa. De hecho, parafraseando a nuestro querido José, que no está hoy, al cual le mandamos un saludo, pero estará en los próximos programas, que tampoco sea mucho, pues nos queda solamente Nations League y el Mundial de Clubes, que veremos qué es lo que sucede con eso. Pero lo había dicho el propio José, hay que ver qué es lo que pasa los primeros 15 minutos, los primeros compases del partido. Y donde hubo primeros compases, donde tuvieron su propia chance, fue justamente el Arminia Bielefeld, la gran sensación de esta temporada en la Pokal, con un remate de Sáenz en base que pasó en el travesaño, 12 minutos, una de las chances más claras incluso del partido en general, pero del Arminia Bielefeld más. Y después se despertó el Stuttgart, Woltemade, Milot, Undav, 30 minutos, 3-0, no había ningún tipo de atenuante. De hecho hubo un cuarto gol que después se terminó anulando. Después llegaría Milot al 66, el Stuttgart, que como fue una tónica de toda esta temporada, se relajó. Y la Arminia Bielefeld ahí hizo una conexión en los últimos 10 minutos y se acordó que estaba jugando una final. Caña al 82 y Wagnerman en contra a los 85. Le dieron un poquito de emoción a esa final que aún con esos dos goles se veía casi sentenciado desde el minuto 30. Y un Stuttgart que yo creo que corona un gran proyecto que para mí tocó su pico más alto la temporada pasada. Lamentablemente se cruzó con otro equipo histórico como fue el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Pero yo creo que este título es justamente el que quedó debiendo de la temporada pasada. Y si bien esta temporada estuvo lejos de su mejor rendimiento, lejos de su mejor versión, tuvo sus cositas y sus logros, al menos en este tipo de torneo, en el cual cuando tuvo que dar la cara no claudicó, no se cayó, y a diferencia de todos los rivales que se habían enfrentado al Arminia Bielefeld, se tomó en serio el partido, se tomó en serio la final, y yo creo que es un justo campeón de Copa Alemana. Y para algunos buena noticia, para otros lamentablemente, depende de la manera que lo quieran ver, Stuttgart, a pesar de terminar noveno, va a jugar la próxima edición de la UEFA Europa League, con lo cual va a ser un aliciente para que este mercado de pases se muevan un poquito las cosas para el equipo de Sebastián Hoeneß. Chicos, en general, no sé si van a tener alguna que otra apreciación sobre el partido, pero decidido del minuto 1, a pesar de que Stuttgart sigue teniendo esas falencias defensivas de que en los últimos minutos siempre le encajan goles y siempre se le aprietan los partidos. A ver, yo el análisis es un poco lo que has comentado tú, era bastante simple todo. Se nota que era un equipo que, bueno, ha hecho una muy buena Pokal el Bielefeld, eso no se lo va a quitar nadie, que se haya implantado en Berlín siendo un equipo de tercera división que acaba de ascender a segunda, pero obviamente el salto de dos categorías, que ya no es una, porque recuerdo que la última vez que hubo una Pokal con dos equipos de divisiones distintas fue la que le ganó el Schalke al Duisburgo, creo, y de eso hace ya como 12-13 años, y fue un partido bastante similar. Se notó que un equipo sí que era de primera, no tampoco el mejor equipo de primera, pero un equipo competente que salía a ganar una final, y el otro, bueno, yo creo que el premio ya del Bielefeld era plantarse ahí y hacer un poco lo que pudieran. De hecho, los goles que vienen del Stuttgart
2 o 3 son fallos clamorosos del Bielefeld, pero yo creo que tampoco se les puede pedir más en la situación en la que estaban. Creo que el Stuttgart tampoco se comió mucho la cabeza. Como dices tú, quizá tocaron pico la temporada pasada como proyecto, pero también se ha comentado aquí que la temporada del Stuttgart era un fracaso. Para mí con esto no lo es, sinceramente. Me parece que se están poniendo piezas en el lugar necesario y en el momento necesario para crear un proyecto que pueda ir a más, que no sea un equipo que hace bien una temporada en Liga, va a Champions y luego se desinfla. Creo que hay una base en el futuro para que el Stuttgart crezca y para que se pueda sentar al menos en la media tabla a futuro. Y eso, la verdad, ha sido un poco una final de Pokal descafeinada. Igual si el Bielefeld hubiera marcado en la primera ocasión que tuvo, habrían cambiado mucho las cosas, pero por lo demás todo siguió un poco el guión. Aún así, honor a la Arminieta por todo lo que hizo para llegar a la Pokal, que no es fácil cargarse a 4 equipos de primera y al vigente campeón en ese momento de la competición y campeón de liga como el Leverkusen. Y al menos en la final, aunque eso, la diferencia era enorme comparada con el Stuttgart, al menos lo maquillaron y alguna ocasión tuvieron. No, aunque estaba todo decidido, tampoco se dejaron llevar al 100%. Y para un equipo de tercera que se planta ahí, yo creo que honor. Sí, obviamente para mí es súper meritorio lo del Arminia, aunque hayan perdido, pero para mí no tuvo tanto que ver con esa primera ocasión que erraron, sino que, cosa que es entendible, se cayeron completamente en lo mental después de tantos goles del Stuttgart, pero si vos ves cuando se despertaron más sobre el final, quizás si hubiesen jugado así, no sé, del minuto 45, ni siquiera te digo en el primer tiempo, porque ponele que, y si el primer tiempo lo terminaste de manera terrible, pero no sé, te fuiste al entretiempo y volviste renovado. Si hubiesen jugado así un porcentaje más grande del segundo tiempo, creo que podríamos haber tenido otro partido, pero me parece que el Stuttgart es merecido campeón y que es mejor para el fútbol alemán que sean ellos los que estén en Europa League que el Arminia, porque tienen muchas chances de que les vaya bien. O sea, si la ganó el Tottenham, me parece que todo es posible. Así que espero que hagan eso, que fichen este verano. Y bueno, la ganó el Tottenham, que está 17º en Premier. Bueno, pero convengamos que la billetera pero siempre gana. La billetera del Tottenham y del Manchester United no corresponde con su posición en la tabla, eso lo sabemos todos. Bueno, está bien, pero digo, no es el Tottenham que terminó segundo en Premier de hace varios años. Es un Tottenham que está a un puesto de descender. Entonces, yo creo que el Stuttgart, si ficha bien, puede tener chances, ni siquiera te digo, o sea, no hace falta que la ganen, pero de llegar lejos y eso ya en sí es bueno, porque cuanto más avanzás, más dinero recibís, así que es todo una cosa que se retroalimenta, que en el futuro va a hacer que los clubes alemanes tengan más chances de tener éxito internacionalmente. Y después me parece que lo mismo aplica para otros clubes que hayan quedado en Europa esta temporada. Habrá que ver qué hacen. Por ahora el único que se movió en el mercado es el Bayern, pero espero que todos se tomen en serio lo de jugar en Europa la temporada que viene y hagan un papel más digno que el de esta temporada. Sí, igual yo conozco a uno que va a jugar en Europa que se va a tener que mover sí o sí, porque si no el plantel va a ser de 12 jugadores. Sí, estoy hablando de vos, Leverkusen. Pero bueno, volviendo a la final de Pokal, básicamente, un poco como decían mis compañeros, no, el partido dio para analizar más que, no dio para analizar mucho más que eso, porque creo que la amiga de Bielefeld le pesó, como no le pesó en otras ocasiones, tener que ser no el favorito, pero ir de punto, y el escenario de una final, sobre todo en el Olympiastadion, no es bueno para los equipos de ascenso. Le ha pasado a Kaiserslautern la temporada pasada, un poco también maquillado por lo que fue en su momento, que Leverkusen jugó gran parte de ese partido con 10 jugadores, y así como dijo Blas con Duisburgo aquella vez ante el Schalke hace 15 años, que terminó un 5-0 totalmente rotundo.
Claro, es que lo que lo maquilla un poco, lo que le da el aliciente a la final de la temporada pasada, que también había diferencia de categorías, eso, la roja. Pero en una situación de 11 contra 11 como fue aquella del Schalke, es que no hay color. Por eso mismo. No, y además, a ver, la posibilidad de la sorpresa obviamente estaba. Yo creo que si el Arminia Bielefeld hubiera marcado ese primer gol, el partido hubiese entrado en un terreno más de incógnita de ver qué es lo que sucede. Pero es cierto que el Arminia Bielefeld no pierde por ese gol, sino que pierde por los errores garrafales en defensa. Algo que no le había pasado incluso con otros rivales, sobre todo con el Bayer Leverkusen, donde justamente la defensa fue el gran causante de que por qué consiguieron ese billete hacia Berlín. Pero volviendo más... También es que creo que no se hundieron tanto. Y ese fue un poco el problema, porque le ganaban la espalda muy fácilmente. No, pero incluso también el problema es que algo inteligente, entre comillas, que hizo el Stuttgart fue invitar a la Arminia Bielefeld a que se desmarque. Porque Stuttgart también la primera media hora del partido estaba muy descompensado atrás. Y el Arminia Bielefeld con 3 o 4 toques terminaba con espacios bastante libres hacia el arco de Newell. Entonces yo creo que la oportunidad podrían haberla tenido más. El problema es que Stuttgart, así como tenía las mismas oportunidades de Arminia Bielefeld, tuvo una contundencia enorme y se terminó llevando el partido justamente porque llegó 3 veces, hizo 3 goles y ya se terminó la final ahí. Y si para colmo los errores, los espacios los causás vos mismo, ahí se le facilita mucho la vida a tu rival. Pero como dijo Cata ahí, Stuttgart jugará Europa League el año que viene. Yo creo que si se ponen las pilas pueden formar otra vez un equipo bastante interesante. Figuras tienen, Undav. Bueno, vemos qué es lo que pasa con Stiller, que está más cerca del Madrid que lejos de quedarse en Stuttgart. Pero los Miliot, los Fuig, creo que si logran mantener sus figuras y contratar ciertas piezas donde se pueden reforzar, creo más sobre la parte defensiva, podremos estar viendo otra vez un Stuttgart competitivo en la temporada que viene. Todo dependerá de ello. Ahí, justamente puntualizándolo, hay que ver qué es lo que pasa en el mercado. Porque hacer contrataciones, moverse en el mercado para un equipo que juega en Europa no siempre es fácil. Eso va a tener que tomar notoriedad el Freiburg, el Mainz para esta temporada. Justamente para no repetir los errores que tuvo esta temporada el Heidenheim. Que se salvó del descenso en un partidazo, en una gran serie de promoción, ascenso y descenso ante el Elversberg, que dio la talla, que se puso al hombro gran parte de esta serie, y el Heidenheim incluso tuvo que remontar dos veces en el sentido de que le igualaron en el segundo partido, pero en el primer partido estuvieron gran parte del encuentro cayendo 2-0 en contra, en un primer tiempo en el cual el Elversberg lo dominó a piacere, pero después se recuperaron los de Frank Schmidt. En el segundo partido yo creo que estuvieron muchísimo más tranquilos el Heidenheim que el Elversberg, a pesar de que creo que los dos encuentros en general estuvieron muy igualados. Y al final de la historia, al 95, es Leo Ciencia, el brasileño, con pase de Paul Warner. Festeja ahí Cata, sabiendo que uno de los pollos sigue funcionando allí para el Bayern. Y el Heidenheim, que termina consiguiendo una permanencia que se le hizo muy difícil, creo yo, justamente por este tema de lo cual hemos tanto hablado esta temporada, de que hay equipos que están preparados para jugar competiciones europeas, pero cuando un chico llega a esa instancia, el hecho de tener que jugar seguidamente durante la semana, independientemente de que, bueno, el Heidenheim le tocó jugar Conference League, que no es el mismo nivel de exigencia que te puede dar una Europa League o una Champions, pero el no estar acostumbrado, el no tener un plantel justamente acostumbrado a eso,
le jugó factura esta temporada y por eso tuvieron que competir ni más ni menos para mantenerse en primera, y creo yo que es una permanencia merecida por el nivel de ambos equipos. Veremos qué es lo que pasa también un poco con los playoffs estos de permanencia, porque desde que se instalaron en el 2009 apenas 3 equipos lograron conseguir el ascenso a la primera división. Y para mí creo yo que ese es el gran debate. Para mí no lugar las quejas al formato, porque nunca es que el equipo de Bundesliga, salvo el Stuttgart al Hamburgo, porque ahí fueron, o sea, Genes llegó muy al final de la temporada, ya cuando no podía salvar al equipo de tener que jugar relegation, pero sí lo pasó, creo que 18º, 16º, salvo el Stuttgart. En general no es que el equipo de Bundesliga golea al de segunda y que se vea una gran diferencia. En general se termina debiendo a detalles, o sea, de hecho, creo que la última gran goleada fue el Colonia hace un par de temporadas, que se termina salvando. Sí, la última gran goleada fue esta del Hamburgo, pero no pasa un poco lo mismo, que empieza, y esto sí que es un poco tónica habitual a veces, que es que la eliminatoria la empieza ganando el equipo de segunda y el de primera le termina dando la vuelta. Bueno, papi, esta temporada lo han hecho un poco en los últimos minutos. La temporada pasada el Bochum lo hizo en los penaltis. Pero esto es algo que pasa. Y que, no sé, creo que el Hamburgo también, cuando la juega contra el Hertha, también empieza ganando en la ida y luego se lo remontan. No sé, a mí no me parece que esté mal el formato. También es cierto que mi equipo se ha beneficiado 2 veces de este mismo formato. Pero también creo que está pasando que hay equipos que en teoría no son candidatos al ascenso, que es como le ha pasado al Elversberg. Creo que también el Düsseldorf el año pasado no era un candidatazo claro al ascenso, que se meten en el playoff. Y claro, no es lo mismo si ya hay una ligera diferencia entre un Hertha de Berlín que juega el playoff aquel, que madre mía era un Cristo, contra el Hamburgo, siendo 2 equipos grandes, cuando tiene que jugarlo un equipo pequeño como el Elversberg, o con una plantilla que no da para tanto como la del Düsseldorf a ratos del año pasado, pues sí que en esos momentos clave es cuando se termina decantando la balanza. Pero a nivel de espectáculo no se puede decir que la relegation en las últimas temporadas haya que eliminarla porque pasa por encima el equipo de primera al de segunda. No, porque no pasa. Y porque son eliminatorias entretenidas. Que está igual mal que en todas las ligas, o al menos en la mayoría, descienden los 3 últimos y aquí se le da una vida extra. Pues, ¿qué se le va a hacer? Pero no me parece que esté mal el formato, porque eso está dando eliminatorias muy buenas, la verdad. Y la eliminatoria de Heidenheim y Elversberg yo creo que fue bastante buena. Y más facilidades al de segunda no se le pueden dar. De hecho, juega la vuelta en su casa, que es también bastante paradójico que la ida se juega en casa del equipo de Bundes. Normalmente gana el que viene de segunda, y cuando lo tiene todo a favor y juega en casa, el de segunda a la vuelta, es cuando la pechea. Bueno. O sea, ahí que no puede hacer nada la competición para que un equipo no la pechee, porque puede que no esté... Que si el Elversberg hubiera subido, habría sido carne de segunda o carne de descenso muy seguramente, como le ha pasado un poco al Kiel, aunque lo ha peleado un poco más. Pero en esa eliminatoria concreta el nivel ha estado ciertamente parejo. No puedes darle un gol extra al equipo de segunda para ver si así sube. No funciona así la vida. Bueno, y aparte ni siquiera es algo de los últimos años. O sea, yo te leo, por ejemplo, 2011 global 2-1, 2012 global 3-2, 2013 global 4-3, 2014 global 1-1, 2015 más parejo de lo que pensaba. Global 2-1,
2016, global 2-1. 2017, global 1-1, Wolfsburg Braunschweig. 2018, global 4, ¿sí? 4-1, que bueno, también Wolfsburg. El Wolfsburg se salva en 2017 porque marca Viriña el golazo de su vida. No es que pasara el Wolfsburg por encima tampoco. Por eso, ¿no? Es un poco... 2019, 2-2. 2020, 2-2. 2021, esta fue la goleada del Colonia, 5-2. 2022, 2-1. 2023, que bueno, la goleada del Stuttgart al Hamburgo, 6-1. 2024, 3-3. Y 2025, 3-2. No, 4-3. No, salvo 2 casos, nunca ha habido mucha superioridad del equipo de Bundesliga. Pasa que si vos cometés errores medio estúpidos en esa instancia, te los van a hacer pagar. Pero no es algo que tenga que ver con el formato. O sea, si vos perdés, goleás en la ida 3-0 y después te remonta el Bochum, es problema tuyo. No, igual... Sí, básicamente. No, es que no se puede decir otra cosa. No, igualmente, a ver, lo que se hablaba post partido era justamente que la Bundesliga tenía que imitar un poco me sale el proyecto, el formato que tiene en Inglaterra con la Championship, de jugar un torneo reducido entre el tercero y el octavo, y de que ahí se van sacando justamente los rivales hasta una posible final por el ascenso entre ellos. No me parece mal. Puede ser. No me parece mal justamente eso. El tema es que yo, por lo cual estoy en contra de esas competencias, es que justamente no premias el desempeño en liga. O sea, ya con simplemente estar dentro de esos puestos en los cuales entra el reducido, vos podés tener la misma posibilidad de ascenso que alguien que te puede sacar tranquilamente 20 puntos de diferencia. Entonces, no me parece correcto. Y eso en Italia pasaba, ¿eh? Y eso en Italia pasaba. Antes había un playoff en Italia que no sé si iba hasta el 10º. No, incluso acá en Argentina pasa también. Entonces, si bien es un torneo emocionante cuando se llega hasta la final, no lo voy a negar, tampoco es que se premia justamente al que ha sido el equipo más regular, como pasa en este caso. Y además, esa emoción de que haya un partido más es un evento incluso para la propia Bundesliga. Y un poco como dicen ustedes, muchachos, se ha visto en los resultados que ha sido todos partidos bastante parejos. Generalmente están las condiciones dadas para que el de segunda se imponga al de primera, porque tiene esas facilidades dentro del resultado. E incluso hemos hecho con Blas, con José, aquella historia, aquella eliminatoria entre el Hamburgo y el Hertha de Berlín, que el Hamburgo lo tenía todo dado para ascender en su cancha y se lo da vuelta el Hertha. Entonces, es un poco también definir esos dos partidos, la presión tanto del que desciende como el que asciende, que a veces también no tiene mucho por qué perder. Bueno, en el caso del Hamburgo era bastante importante, ¿no? Pero, por ejemplo, para el Elversberg está tercero. Está bien, te duele quedarte ahí a las puertas. Pero para el Elversberg está tercero en la segunda Bundesliga. Es una aliciente a decir, bueno, vamos y tratamos. Si llegamos, llegamos. Y si no, será la temporada que viene, que ya sabemos que estamos en un buen camino. Es cierto que, bueno, la segunda Bundesliga es la división más complicada. Es uno de los ascensos más complicados de todo el mundo. Entonces también está esa situación de, después de estar remando durante todo un año, jugar esos dos partidos es... hay una frase acá en Argentina que decimos plata o M. Ya sabrán lo que significa M, pero bueno. Es una situación así, es una situación de eliminatoria como en cualquier otro torneo, como incluso en la Pokal. Bueno, pero no es incluso a doble partido, entonces... salvo que lo quieran cambiar para hacer a un partido solo, que me parecería incluso injusto, yo no tengo con qué quejarme sobre este formato. Para mí
la promoción es un gran formato, incluso se hacen muy buenos partidos. Hay goles que han quedado en la memoria, ahí lo decía Blas. Yo me acuerdo también el del chileno Díaz, aquel tiro libre ante fue el Hamburgo, sí, con el Hamburgo. Y bueno, incluso también el de... Siempre está el Hamburgo. No, incluso Claro, no, cuando el Hamburgo se salvaba... Claro. Cuando de repente la Soga le mete un gol en el ciento tanto al Greuther Fürth, ahí nadie se quejaba. Ahí no había queja con que la relegation estaba mal. De repente yo escuché que empezaba ya a escuchar que la relegation había que erradicarla después de que lo del Wolfsburgo los 2 años seguidos. Ahí ya de repente, cuando hay un equipo que, por lo que sea, cae mal, que obviamente el Wolfsburgo es un equipo que cae mal, aquí no estamos descubriendo la harina, se empiezan a ver quejas del formato. Luego asciende el Union Berlin, que bueno, también le dicen también al formato que ascienda un equipo de segunda. Y ahí ya todo perfecto. Luego no vuelve a ascender nadie, empiezan a salvarse equipos tal. No, pero esto no puede ser. No sé. Sí que, lo único que sí que quizá le achacaría al formato es que... igual no un playoff donde vaya el octavo de segunda y tal, pero me parece que es bastante cruel que solo tenga la chance el tercero, porque creo que es la única liga donde pasa eso. No sé si tampoco se le podría dar una vuelta para que... Es que tampoco, es que también son 18 equipos, no podés hacerlo tan amplio. O sea, por ejemplo, acá en Argentina se hacía 2 descensos y 2 promociones, pero eran 20 equipos, tenía un cierto sentido. Al ya ser 18 equipos es como agradecer que tenemos 3 descensos y basta, no podemos cambiar medio campeonato. Sí, puede ser. No sé, que solo lo juegue un equipo de segunda cuando muchas veces hay bastantes clubes en el ajo. No sé, igual se podría meter, no sé, una eliminatoria de los de segunda entre tercero y cuarto y ya está, pero no sé. También es cierto que da un poco igual esto porque muchas veces el que va a relegation de segunda es como un castigo. Las veces que ha ido el Hamburgo a relegation desde segunda son veces que tenía claro que podía subir directo y la pechea. Y sí. Y bueno. Entonces... Pero no es un premio para el que viene de abajo, a veces es un castigo para el que no lo materializa desde arriba. Está bien, pero pensá que a veces, o sea, en segunda Bundesliga siempre ascienden 2, entonces en general, no siempre, pero en general pasa que el que queda tercero igual tiene chances de ascender la temporada siguiente si no lo logra a través del playoff, porque ya quedaste tercero, se fueron los 2 que estaban mejor, listo, tenés la chance. Obviamente no es tan lineal, pero tenés ese aliciente, qué sé yo. Y Ebbsberg estuvo la temporada pasada dentro de la conversación para el ascenso, así que hay como un cierto optimismo. Bueno, de hecho, el Hamburgo era fijo de que a promoción, ascenso o directamente nada, pero nunca es que ha bajado demasiados puestos como si los estoy viendo a ustedes, Schalke 04 y Hertha Berlín, pero bueno. A ver, yo al Elversberg la temporada que viene no lo veo de vuelta. La verdad, me parecía que era como un ahora o nunca. Pero también porque Asllani, por ejemplo, no es un jugador que tenga en propiedad, lo tiene cedido. Damar lo mismo, son 2 jugadores que han sido esenciales, que tengo ganas de ver en primera, por cierto, pero que se los cede el Hoffenheim. Son jugadores que no puede retener. A no ser que consigan más cesiones de este estilo, porque creo que ya tuvieron a Banner, puede ser, pero tampoco puedes confiar para subir solo con cedidos, tienes que intentar construir algo. Es que también ese es otro de los grandes problemas del ascenso en Alemania, incluso cuando dan el salto a la primera división, porque hay muchos equipos que no se pueden mantener justamente por no tener ese ecosistema dentro del equipo de tener un plantel, un plantel armado por años, porque muchos equipos de la Bundesliga, estamos hablando del Bayern, estamos hablando del Leverkusen, estamos hablando del Dortmund, ceden a futuras figuras que el día de mañana pueden convertirse en grandes jugadores de ellos a segunda división, y
obviamente ahí la van a descoser, la van a romper, van a ser figura de sus equipos y pueden participar probablemente de un campeonato a primera división, pero después cuando ya lograste el ascenso, se te llevan ese jugador y tenés que armarte con sobras. Y a veces las sobras no están a la misma altura de los jugadores con los que jugaste ese ascenso y volvés a segunda así como ascendiste. Entonces, a mí me parece que también ahí es un tema muy amplio, que se puede tocar por muchas aristas, pero es cierto que también hay veces que no se puede mantener el mismo equipo con el que ascendiste y el descenso ya no es como que es una opción, es casi como la desgracia que te tiene que tocar porque no pudiste mantener ese equipo. Igual, como nota al pasar también, me sorprende que les preocupe más que siempre se mantiene el de primera a que siempre hay el mismo campeón en primera, así que eso a nadie le gusta, pero no pueden hacer nada al respecto. Por eso te también, digo. También creo que influye, y es que se me acaba de venir a la mente que, claro, con esta movida de que hay mucho de histórico en segunda, que haya un playoff y no suban 3 seguidos, limita un poco que se limpie la primera. En plan, que haya un Hoffenheim, un Augsburgo, un Wolfsburg y un Holstein Kiel y no estén el Hamburgo, el Nürnberg, el Schalke y compañía. Bueno, también creo que la crítica viene bastante por ahí. Pero además de si vamos a hacer de darle una vida al de primera. Si vamos a hacer una Bundesliga de grandes, los equipos grandes... Que el grande se comporte como tal. Claro, exactamente. Claro. O sea, dice, no podemos hacer ascender al Schalke si está 10º en segunda, chicos. No se puede. No funciona. Además, a ver, hoy por hoy, el Colonia, con todo respeto, después ya me van a odiar, el Hamburgo, el Schalke, el Hertha y tantos otros equipos, incluso el Kaiserslautern, el Nürnberg y todo, no le llegan a los talones de permanencia, ni siquiera te estoy diciendo de campeonar, o de Europa, de permanencia como el Augsburg. El Augsburg es el equipo que rompió la Matrix, que entendió cómo tiene que hacer para mantenerse en primera, y ya está, listo. Ganamos hasta que permanecemos, no perdemos lo suficiente como para descender. Media tabla y gracias. Ni siquiera ninguno de los equipos denominados grandes que están en segunda división, veremos qué es lo que pasa ahora con el Hamburgo y con el Colonia, llegan a eso. Entonces, no podemos quejarnos de, en primera no hay tantos equipos grandes. Bueno, que se comporten como tal, que hagan fichaje como tal. Si tienen tremendo estadio, llénenlo, rompan todo y quédense en primera y después empiecen a pensar en vamos a competir en Europa. Porque muchas veces como el ascenso, listo, ya está, ahora volvemos a hacer. No, abajo de vuelta. Eso es lo que van a tener que hacer el Hamburgo y el Colonia esta temporada. Y empezar a pensar en que si no dan con la tecla, van a bajar de la misma manera que subieron. No veo que les pase. Veremos Colonia más o menos y ahí no entro en chicana. Pero quiero ver qué es lo que pasa justamente con el Hamburgo. Porque el Hamburgo por fin consiguió el ascenso después de 7 años. ¿Y ahora qué? Esa es la gran pregunta. Si vuelven a descender es para burlarnos hasta el fin de los tiempos. O sea, tanto creo. Con ascender y descendés a la primera, ya está. ¿No? El reloj directamente tiralo. Eso fue lo que le pasó al Schalke. Tiralo. Bueno, pero los hinchas del Schalke no están diciendo, este año subimos. Los hinchas del Schalke aceptaron ya que su club está para atrás. Bueno, pero es justamente la gravedad del asunto de que durante 7 años un grande como el Hamburgo no podía ascender y hoy tenemos a otro grande como el Schalke que ni siquiera podemos ascender, ni siquiera sabemos si vamos a mantener... a tercera. Claro. Entonces, por eso digo. Yo les tengo fe. Al menos al Hamburgo sí. Al Colonia es lo que dije la otra vez, que han subido confiando muchísimo en la defensa y sin tener un delantero decente. Como no lo fichen, lo van a pasar mal. Pero el Hamburgo... Y como le pasó al San Pauli, puede ser. No hagamos mucho gol, pero hacemos la mejor defensa. Pero bueno, no sé, creo que el Hamburgo también tiene ya de por sí jugadores que han tenido paso en primera. Y eso en el fondo se termina notando un poco. Si son más o menos inteligentes en el mercado, no van a ser tampoco un equipo que esté noveno, pero una salvación sin sufrir demasiado, sin caer al playoff, igual sí.
a lo mejor un 14º, 13º. Todo esto lo digo un año antes de que pueda pasar, con la plantilla que hay ahora. Pero me da una mejor sensación el Hamburgo, que también tuvo una estrategia un poco extraña de que quería subir a primera fichando a algunos jugadores de primera. Rollo, ficharon a las Lovenes y movidas hace unos años que, claro, son jugadores que para primera te valen, pero para ascender a primera necesitas a mercenarios del balompié a veces. Pero porque así funciona las segundas divisiones por todo el mundo. Y eso, yo veo que tienen a Glatzel, que es un delantero que lo hizo en primera bastante bien y que bajó en su momento, pero creo que tiene nivel Bundes. Marco Richter también es un jugador que en su momento tuvo buena carrera en primera. Joyer Fernández fue un tipo que incluso estando en segunda se planteó que fuera a la selección. Hay jugadores interesantes, decentes. Katterbach, incluso si no estuviera todo el año lesionado, también es un jugador que estuvo rindiendo bien en primera. Entonces hay algo, hay un rayito de esperanza, diría. Pero eso, hay que complementarlo. Con el Colonia sí que veo que va a haber que hacer más cambios, porque con Val Smith ya te digo yo que no te salvas. No sé. ¿Cómo se llama este? El que le pegaron la piña en la nariz, Lemperle. Necesitas a 10 como ese y estás. Dios mío. Ya. Creo que empata a la historia del técnico que sacó el dildo en la práctica, como la historia más rara de esta temporada. No me acuerdo ahora de quién era, pero... Ilser, el del Hoffenheim. Sí, el tema es que el Lemperle creo que se les va, ¿eh? Bueno, ya empezamos mal. 10 como ese, no tiene que ser Lemperle. Te cagaste a piñas, tuviste problemas con el tráfico, tuviste problemas con las drogas, el alcohol, vení, listo. Ahora vamos a poner acá abajo la placa de contra las adicciones, así pueden, igual no tenemos los teléfonos de todos los países, pero bueno, vamos a cambiar totalmente de tema. Igual vamos a quedarnos con el mercado, no el mercado que dijo Cata, sino otro tipo de mercado, que es justamente el de jugadores. Y bueno, lo de mercenarios del Colonia no está tan lejos. Sí, bueno, tenemos mercenarios del Colonia y del otro lado del ring, el mercenario del Leverkusen. El mercenario del Colonia. Ay, Dios. Pero no, y también los del Leverkusen. Comenzando, lamentablemente para... No sé si lamentablemente para Cata, depende cómo lo veas. Yo la verdad, por si no saber, estamos hablando de Jonathan Tah, que es el nuevo fichaje del Bayern. Pensé que decía Florian Wirtz, pero como dijo el mercenario del Colonia... claro. Bueno, sí, pero pensé que ibas a, como dijiste, lamentablemente para Cata, pensé que estabas diciendo que yo iba a estar en contra del fichaje de Tah, porque vos ya sabemos qué opinas de él. Como Blas dijo, el mercenario de Colonia, yo ya sabía que se estaba refiriendo a Florian Wirtz. Claro, es que han dicho los mercenarios del Colonia y... Bueno. Está bien, puedo hablar de cualquiera, no tengo problema. Esto el calvo de Ten Hag todavía que... no habla nadie. Bueno, después Tommy habla de Ten Hag, pero yo con Tah estoy contenta porque lo que yo no quería la temporada pasada era pagar por Tah, pero Tah no llega. Todavía no se sabe. Lo barato sale caro, Esperá. No, pero digo, a ver, está bien, yo entiendo que lo están pensando como titular, porque Kim no dio la mejor impresión la temporada pasada, tiene muchos problemas en el tendón de Aquiles, entonces, aunque lo estén pensando como central titular, el tipo llega como reemplazo de Dyer. Entonces, para reemplazar a Dyer, la verdad que está bastante bien. Y yo a Dyer no le tenía nada de fe cuando llegó, entonces, aunque todos vimos a Tah en muchos años con el Leverkusen teniendo un nivel bastante malo, creo que si Xavi pudo sacar su mejor nivel, aunque eso haya tenido en gran parte que ver con el hecho de que jugaba en línea de 3, entonces tenía más jugadores que lo podían cubrir, creo que Kompany puede tener un efecto parecido, entonces no estoy tan enojada. Lo que sí me parece impresionante es el número que está pidiendo el Leverkusen para liberarlo para el Mundial de Clubes. Exprimir cada 5 millones de euros por... No sé qué son, 2 semanas, estamos todos locos. Igual Cata si le va todo bien al Bayern Múnich, van a ganar 140 palos. O sea, ni siquiera Leverkusen va a sacar eso por Florian Wirtz. Sépanlo.
Sépanlo, Ni un centavo, no me importa que se incorpore en cuartos. Tenés que poder ganarle a Boca y a Oakland City con Stanisic, Upamecano, Goretzka y alguno que otro. O sea, dale. 5. El Liverpool pidió 10 por Alexander Arnold. Estamos todos locos. Lo chistoso. A mí me parece igual creo bien, que lo van a pagar. El Real Madrid creo que lo va a pagar los 10 millones para tenerlo. Cualquier cosa. Y bueno. No, estoy en contra. Así que bueno, si llega gratis yo y termina siendo favor. gratis. No, bueno, obviamente si yo fuese el pero no por perjudicar al. No por perjudicar al Bayern ni nada, sino simplemente... es por el querer sacarle plata al club grande, está bien. Sí. Pero como hincha del club grande te digo, o a cualquier club al final. O viceversa. El problema es hacer contrato hasta el 30 de junio cuando las temporadas no se alargan tanto. ¿Por qué hasta el 30 de junio? Ahora nos estamos dando cuenta con esta competición absurda de que hay un fallo en el sistema. No, y de hecho tuvieron que implementar una ventana extra, una cosa rarísima, o sea, o lo van a tener que modificar o van a seguir pasando estas cosas, porque van a seguir inventando torneos y agregando partidos y no sé, de repente se te van corriendo los plazos. Todo depende. Tenemos una foto de la abejita Emma con la Copa del Mundial, pero lo que no ha acarreado esa foto, lo que sigue acarreando... Todo dependerá de cómo salga esta pantomima dentro de un mes. Si es un espectáculo que valga la pena, que voy a decir, bueno, salieron buenos partidos, está bastante parejo todo, o si es un fiasco total en el cual van a ganar los clubes europeos, lo cual es muy probable. Y sea una Champions 2, pero con los clubes, en vez de arriesgar a sus mejores jugadores, poner a los mix de suplentes y titulares, bueno, va a terminar pasando eso. Y que recen tanto Bayern como Dortmund, como River, como Boca, como todos los equipos, de que no haya una consecuencia por lesión en este torneo. Porque también puede pasar que el largo trajín de estos meses, sobre todo en los clubes europeos que cerraron temporadas, no como los sudamericanos o los de otros países que está a mitad de año, que ese esfuerzo se imponga también en el Mundial de Clubes y tengan lamentablemente alguna lesión que tomar. Pero bueno, el Bayern fijo que tiene alguna, fijo, pero te lo digo ahora. Bueno, en una de esas justo le toca a Tai y le sale bien, qué sé yo. Bueno. No tenemos más centrales por ahora. Se parece que van a fichar otro más si se termina yendo a Kim, pero por el momento es lo que hay, así que más vale que no, porque ya nos pasó con Ito la temporada pasada y malísimo que se te lesione un jugador al principio. Y bueno, ya que estamos hablando de jugadores del Leverkusen, vamos a hablar de uno que no va a venir al Bayern, que es Florian Wirtz. Pensé que ibas a decir Frimpong. No, Frimpong no me interesa, ya está en el Liverpool, hermana. Ni Wimmer, por mucho que lo desee. Ni Wimmer, por mucho que lo desee. Pasa que esto es al revés, porque Wimmer quería el Bayern y el Bayern no quería Wimmer, y el Bayern quería Wirtz y Wirtz no quería el Bayern. Así con muy buen criterio. No, a mí me parece un muy mal criterio. El de Wimmer perfecto, el de Wirtz no, pero bueno. No, igual yo lo que le iba a preguntar a Cata era, dentro de la balanza, jode que Florian Wirtz no llegue al Bayern a pesar de todas las palancas, no como las del Barcelona, hay que aclarar, a pesar de las palancas que tenían que hacer para llegar a esos 150 millones, o decís, igual, la vida sigue, pero al menos tenemos 150 millones para reforzar las posiciones que tenemos que reforzar. Y es un poco las dos, porque, o sea, yo esto ya lo dije en Twitter, lo que necesitaba el Bayern y lo que necesita el Bayern es fichar este verano. Wirtz era la mejor opción posible, pero si con la plata fichan a un extremo izquierdo decente, a un suplente para Kane, y bueno, ahora ya ficharon a Ta, pero otro lateral, por ejemplo, yo te voy a decir, y mira, fue un buen mercado. Si la plata no necesariamente tenés que gastar 150 en un jugador, claro, o 100... No, ni siquiera tenés que gastar bien, pero no tenés que gastar mucho. Lo que yo no quiero es que digan, bueno, listo, no gastamos la plata de Wirtz y el nuevo fichaje es la renovación de Sané. Ahí no. Entonces,
creo que va a haber que esperar. Igual parece que no se va a hacer, así que... No, sí, hoy le mejoraron la oferta. No. Yo espero, el club es tan estúpido que está haciendo todo lo posible para que se quede, pero espero que él quiera irse, por favor. Está peleando. Otra temporada. Está peleando con el Tottenham. Es que la situación es surrealista. El Bayern es tarado porque vos ves que tenés un extremo, tenés un tipo que tiene la 10 en tu club. Uno de los clubes más grandes del mundo. Tiene la 10, tiene el marketing de que es alemán y solo lo quieren el Tottenham y el Galatasaray. ¿No te parece una red flag eso? Para la directiva no, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que yo desde el punto de vista de Sané, yo entiendo que al Galatasaray a no hacer nada con su carrera, entiendo que no quiera irse, pero... Ahora que el Tottenham se mete en Champions, que puede vivir en Londres, Premier League, por favor, que no va a cobrar mal. Bueno, Premier League no, porque al nivel en el que está en la Premier League le van a poner a parir, pero... No, bueno, pero igual, a ver, hay calidad de vida en general. Hay jugadores que se contentan es verdad que por en jugar Múnich en no el se vive Brentford, mal, pero porque juegan Premier League, o sea... Claro. Además, convengamos que para Sané un Tottenham está más que bien. Así que... Sí. Hay jugadores que por menos de eso se han ido. Está buenísimo el Tottenham, vos andá, mejor club del mundo, pero me molesta mucho que el club esté haciendo todo lo posible para retenerlo, déjenlo irse, basta de darle nuevas ofertas, ya está. Sí, ya está en Bayern. Igualmente sería muy chistoso que justo se tenga que enfrentar con el Tottenham en la próxima Champions y justo el gol lo haga Sané. Pero... No es capaz. Tiene 3 goles en fase eliminatoria de Champions. Yo no dije fase eliminatoria, yo dije en Champions. Puede ser fase de liga también. Si es en fase de liga, ¿qué me importa? En general. No digas eso, que después tienen que terminar penando en el playoff. Así que... igual el playoff este año sí tampoco que me gustaría decir que... A ver, no es... Primero, hasta que no sea oficial yo no me lo termino de creer nada porque, bueno, yo ya no sé. Ya está. Pero, aún así, aunque no sea plato de buen gusto ver a un jugador como Wirtz irse de la Bundes, juntamos a Kane, a Musiala y a Wirtz en el mismo equipo y, bueno, no hay competencia hasta 2030. No, totalmente. O hasta que Musiala decidiera irse, pero tampoco lo veo. Es que en realidad yo pienso que si el Bayern hubiese juntado a esos 4, a Olis, a Kane, a Wirtz y a Musiala, iba a ser un poco como pero iba a ser un poco como el Barcelona. Tenías una gran delantera, pero atrás que defienda e incluso el utilero, el campo del cuerpo médico del Bayern, porque después iban a terminar 5-4 todos los partidos del Bayern. Pero eso en Bundes les sirve. Igual en Europa no, pero en Bundes no hay quien. No hay. Nosotros sabemos que el Bayern no apunta a Bundesola, apunta a Europa. Pero mi bienestar en la Bundesliga. Está bien, pero digo, el Bayern esta temporada, después de octubre, cuando Kompany acomodó un poco las cosas que no estaban funcionando, no defendía mal. Lo que pasa es que de repente se lesionó el mejor central con diferencia, que era el gran responsable de que el equipo defendiera también, y se lesionó también el arquero, que es medio un segundo central, tercer central. Entonces, y más allá de que Burbic lo hizo muy bien y no tengo quejas con respecto a lo que hizo, no tiene esa presencia defensiva que tiene Neuer. Entonces, se te lesiona Upamecano, se te lesiona Davies también. De Upamecano y Davies, que fueron los 2 pilares de la defensa de Kompany. Creo que el único que no se lesionó esta temporada fue Stanisic. Sí, debe ser. ¿No estuvo lesionado una parte? No, esa fue la anterior. No, fue esta. Pues, no, sí, es verdad, sí, al principio. Es verdad, al principio de temporada. O sea, todos se lesionaron en algún momento. Se lesionaron. Y todos, o sea, y Upamecano, Davies y Neuer se lesionaron juntos. Entonces ahí sí tenés partidos como los del Inter, en lo que vos decís, te mete un gol cualquiera.
pero el Bayern en ese momento de la temporada entre, no sé, noviembre y marzo, salvo el partido contra el Feyenoord, que fue como bueno, no defendió mal. Entonces yo creo que si se hacen... Obviamente no sabemos cómo va a volver Davis, es muy complicada la lesión que tiene. Hoy o ayer le preguntaron y dijo que vuelve en noviembre. Pero si se hacen algunos ajustes en defensa, yo creo que el Bayern está bastante bien ahí. Pero sí, obviamente una delantera de esos 4 hubiese sido impresionante. Lo loco que el Bayern se sacó a un defensor frágil como Alaba, al menos frágil en los últimos años, y todavía sigue penando ahí con Alphonso Davies. Que bueno, cuando está sano es un gran lateral. El tema es que últimamente ha estado más afuera que dentro de la cancha. También, como propiamente dicho, Alaba. Sobre lo de Florian Wirtz, básicamente yo creo que tanto él como Frimpong le va a ir más que bien en el Liverpool. Incluso yo creo que en el Liverpool, si le sacan el balde de la cabeza a Frimpong, lo van a convertir en el mejor lateral del mundo. Y Florian Wirtz, sencillamente, lo que vengo pensando, lo que vengo repitiendo desde siempre, que con una temporada como la de la, no de esta que pasó, sino la del campeón, la del Leverkusen, haciéndolo así de bien con un Liverpool y ganando algún que otro título, ya se mete tranquilamente en top 5 de jugadores para el Balón de Oro. Pero bueno. Y eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere. Y sí, obvio. A ver, el último jugador alemán que fue Balón de Oro fue Sammer. O sea, ya pasó. Pero no lo va a ganar. Muchísimo. No lo va a ganar nunca. Tendrían que pasar muchas cosas. Porque para ser alemán no alcanza con ganar un título en Inglaterra. No sé. Tenés que ganar 3 títulos en Inglaterra y rezar porque no aparezca un niño de la cantera del Barcelona que se lleve toda la atención mediática. Yamal. Otro, digo. Ya, otro, no, para que mí esta temporada aparezca otro. No, para mí que va a ser la gran competencia con Lamine Yamal, con Mbappé, obviamente. Pero bueno. Para mí no le va a alcanzar nunca porque te es alemán y te llamas Florian Wirtz y ya está. No, pero bueno, ahora está jugando en Liverpool. Ni Virginio, ni nada más. Te llama Wirtz. Pero ahora juega en Liverpool, juega en Premier League y es otra cosa. Ya ahí es otra. Te ven con otros ojos. Si no, preguntale a Neymar que no lo conoce. Pero bueno, tampoco le vamos a pedir a Neymar que conozca jugadores. Te debe decir los 3 mejores zambódromos de Río de Janeiro antes de decir cuáles son los 3 jugadores del Borussia Dortmund. Sí. Aparte yo no veo tan favorito al Liverpool. O sea, me parece que está muy preparado para Europa y todo eso, pero aunque haya tenido una mala temporada, el experto en ligas ahí sigue siendo Guardiola. Entonces, yo no con el City me pasa lo contrario. Yo al City no le veo mucho futuro en Europa, pero creo que Pep va a hacer todo lo posible para volver a ganar la Premier, así que hay que ver. No, yo al Liverpool lo veo entre los fácilmente 3 mejores equipos del mundo. El problema es que en la Champions pecheó de una manera increíble contra el PSG. Y bueno, se quedó afuera demasiado pronto de una Champions que yo lo tenía como máximo candidato. Más allá de que después, bueno, está el Real Madrid que también se salió eliminado de esta Champions. Fue una Champions bastante rara, de hecho ya mañana tenemos un PSG Inter que incluso no voy a decir que pasa desapercibido, pero de semana de Champions de feeling, esta debe ser de las menos con feeling de tantos después de tantos años. Y hablando de algo que no da feeling, es justamente la llegada de Ten Hag al Bayer Leverkusen. Y qué les voy a decir básicamente, o sea, yo me esperaba el desarme de este Leverkusen, que se vaya a medio mundo. Ahora la llegada de Ten Hag no estaba ni siquiera dentro de mis planes. Y es toda una incógnita, es toda una... no se sabe qué es lo que puede pasar. Y creo que lo más probable y el mayor miedo que tengo es justamente que sea un mono con navaja, darle a Ten Hag 200 millones para que arme al Leverkusen. Sobre todo porque los nombres que se están rumoreando son Anthony y Garnacho, totalmente salidos del United. Entonces... Por favor, Garnacho sería impresionante. Oh, Dios. Y encima otra vez con Ten Hag. Entonces... Es una gran Anthony... A ver, no sé cómo sería la calidad de vida de Anthony en Leverkusen como ciudad para que
jugara bien al balompié. Van todos a Colonia. Nadie vive en Leverkusen, todos viven en Colonia. Eso lo sabemos todos. Da igual, Yo no sé si Anthony tendría calidad. No, pero mi punto es, yo no sé si Anthony tendría su suficiente calidad de vida en un sitio donde no se superen los 10 grados centígrados en marzo. Ah, bueno, ahí sí es lo mismo. Puede ser. Claro. Porque igual lo que le ha venido bien en Sevilla es eso, pero... Conozco Tampoco es que en Ámsterdam sea la ciudad más calurosa del mundo, pero bueno, todo el mundo sabe que tiene otro aliciente. Pero Leverkusen, Colonia... Conozco... Yo a Anthony no le veo despertándose un lunes a las 7 de la mañana para ir a entrenar. Estuve en Manchester, no puede ser mucho peor que eso. Totalmente. Y más con Manchester, con todo lo que pasaba ahí. Pero bueno, básicamente vemos que lo que pasa con Ten Hag, ya nos estaremos arrancando los pelos cuando vuelva la temporada y sepamos quiénes son los que van a integrar Leverkusen. Leverkusen que se van todos, no queda nadie. En cualquier momento hasta a mí me van a contratar para que me vaya de Leverkusen básicamente, pero bueno. Y como últimos 2 fichajes dentro de los entrenadores, tenemos que apuntar a Sandro Wagner, que llegó como técnico del Augsburg. Una apuesta bastante interesante para hacer Augsburg, como dijimos, un equipo que generalmente juega a mitad de tabla. Y esta llegada es como que apunta a un cachito más alto, no sea cosa que a veces por apuntar un poco más alto te caigas. Pregúntale al Hoffenheim. Y la llegada de Horst Steffen al Werder Bremen después de la salida de Ole Werner, que también parecía que Ole Werner ya no estaba tan bien en esa situación con el Werder Bremen, a pesar que el Werder Bremen terminó bastante correcta la temporada. Pero Horst Steffen llega después de justamente llevar a Elversberg a la promoción de la Bundesliga, y veremos qué es lo que pasa con otro de los grandes equipos de la Bundesliga que está lejos de su grandeza de años anteriores. Pero bueno, como el Wolfsburg, que por ahora ni hay ni se espera a entrenador. O sea, que están esperando, se le está adelantando todo el mundo. Te están esperando a vos, Blas. Te están esperando a vos. No, es que me imagino el anuncio dentro de 2 semanas de vuelve Kofeld. Ojo, Pero lo último que voy a decir es que de mi postura de hace 2 semanas con Ten Hag he cambiado un poquito. Ah, bueno. Me sigue pareciendo que no es el tipo que debería dirigir al Leverkusen en este momento. De hecho, sigo defendiendo que el Ten Hag que debería haber ido al Leverkusen es el mismo que salió del Ajax en su momento. Creo que ese sea el paso lógico. Esperemos que ese sea el que veamos ahora y no el de Manchester. Claro, y no el del United. Y que si va con el mismo ego a Leverkusen que tuvo en Manchester, le va a ir mal. Pero entiendo por qué la directiva se ha decantado por él. Yo entiendo que se va Xabi Alonso y al menos ficha a alguien con un mínimo de caché. No vayas a por Ole Werner, que se ha quedado libre, que parece que es un buen entrenador, que promete. No. O Sandro Wagner, que también sonó. Claro, o Sandro Wagner. O incluso justo. Fábregas. No, pero, una vez Fábregas te dice ya que no. No, pero digo, cuando sonaba, no es lo mismo la experiencia que tiene Fábregas que la que tiene Ten Hag. No, pero Fábregas se acercaba más al estilo Xabi Alonso. Sí. Entonces creo que eso... Pero Xabi Alonso era una apuesta. Una vez. No era una apuesta. A eso sí te digo que es una apuesta. Pero también supongo que Ten Hag es una cierta apuesta, porque tampoco que la reputación de Ten Hag esté en lo más alto del mundo, Yo quiero decir eso. Pero me da la vibra de que, bueno, se nos va Xavi, pero vamos a intentar dar un golpe sobre la mesa con lo que se pueda. Y claro, lo único que más o menos podía dar ese golpe era Ten Hag. ¿Que puede salir bien? Sí. ¿Que puede salir mal? También. A mí me da la sensación de que puede seguir saliendo mal. Pues sí. Pero si sale bien, pues es una jugada bastante buena. La verdad. No, totalmente. Porque sí, es eso, una declaración de intenciones de, bueno, se nos va Xavi, pero no vamos a traer a un tipo que tenga como objetivo sacar al Leverkusen en cuarto. Ya está.
es que alguna vez ese salto lo tienen que dar, y lo tienen que dar todos los equipos, por lo que dije anteriormente, que la competencia en la Bundesliga en estas últimas temporadas ha pasado por Leverkusen, Bayern, y ya es el tiempo para que aparezcan también otros que están. Yo no digo que no están, pero bueno, el Dortmund vino creciendo de atrás, el Leipzig tuvo una temporada para el olvido, Frankfurt que a veces entra, a veces no, bueno, tiene que haber más contendientes al Bayern que sean más regulares, entonces ahí sí o sí tienen que empezar a aparecer equipos que algo hagan, algo. No te digo que salgan campeones de la misma cantidad que salgan el Bayern Múnich, pero apretar un poco la competencia y cambiar. Que al menos se lo propongan. Claro, exacto. Otra cosa que lo consigan, pero proponérselo. Y ese es el primer paso. Y que se demuestre también de no que el Bayern gane en marzo o en febrero, sino que hasta las últimas fechas tengamos una competencia. Pero bueno, chicos, hasta aquí ya hemos llegado con esta edición del debate, así que le dejo el espacio para que se despida. No, nada, poco que decir, que contentísimo de no tener que ver al Wolfsburg hasta dentro de 2 meses y medio por lo menos, y que no cuenten conmigo para el Mundial de Clubes. Eso ya lo voy avisando. Se bajó Blas. No contaron conmigo para la Nations League en la liguilla. Ni siquiera porque no cuenten con que... En la fase eliminatoria la vas a ver, ¿eh? A ver, es que contra Francia... Va más allá del fútbol eso. Ay, no te bajás. Y no. Cuando están ahí de ganar otro porque título. Además, lo mío con Francia ya es incluso personal. En plan, si me dijera, no, es que no he estado en Francia. Digo, no, he estado viviendo allí. Tengo una base no te gustó para nada París, ¿no? ¿Odiaste París? No. París como ciudad está muy bien. El problema ¿Y en qué país queda? Pasa que me olvidé. Claro. Yo pensé que ibas a decir las ratas en país. No, te acostumbras al final. Cuando ves a 11 ratas a través de una pantalla todos los fines de semana, diciendo de verdad. ¿Cómo? Dame lo mismo. Da lo mismo ver a una en la vida real, ¿no? Pero sí, saldremos más fuertes de esto. Bueno, yo te comento que probablemente programen algunos amistosos ahí en verano, así que los 2 meses probablemente sean menos porque algo van a jugar. Así que no, anda pero preparándote. No, Bueno. Un amistoso contra... Creo que hay un amistoso contra el Español o algo así. O me lo ponen enfrente de mi casa o no lo veo. Bueno, está bien, cada uno. Algunos vemos todos los partidos de nuestros clubes, otros parece que no. Y lo que voy a decir es que la temporada que viene, 6 de los 18 clubes de Bundesliga, o sea, 1/3, va a tener técnicos que han pasado por el Bayern. Es como ese mapa que aparece a veces, no sé si lo vieron en Twitter, de los técnicos de las selecciones de América, que el 90% son argentinos. Ahí va, algo así vamos a tener en la Bundesliga la temporada que viene. Así que nada, dato para que lo tengan. Por ahora, pueden ser más. Que venga el que venga, pero ojalá que el título no se quede en Múnich. Es lo único que voy a pedir. Todo bien, pero... Está complicado. Está complicado. Pero bueno, muchachos, hasta acá ha llegado esta edición del debate. Gracias por su compañía. Ya saben dónde encontrarnos: Spotify, Apple, iBots, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, en todos lados. Ya saben, mi Bundesliga, incluso en la web. Y aquí los estaremos acompañando en la próxima edición del debate. Saludos y hasta la próxima.